Bien, una pregunta general es, hoy un comprador pide, exige no-mulesing, tema relaciones laborales, bienestar animal, cuidado del medio ambiente, tratamiento de efluentes, energías renovables, ¿sí? En el nuevo sistema propuesto, ¿cómo se aseguran que estas cosas sean consideradas, estas prácticas sean consideradas? Hola. La tecnología nuestra es una tecnología de verificación de origen. Nosotros verificamos de dónde proviene la fibra. Nosotros no decimos cómo fue producida. No podemos comentar sobre esos temas de métodos de producción. Tampoco podemos decir si es orgánico o no es orgánico. Si... Nosotros simplemente decimos de dónde viene. Hasta ahí llega la tecnología. Después, si como país tenemos la característica, por ejemplo, de ciertas prácticas o de no tener ciertas prácticas o de tener ciertas condiciones laborales o ambientales, bueno, eso es un trabajo que viene por otro lado y por eso está Uruguay 21 hoy acá también. Pero la tecnología en sí te dice de dónde vino la fibra, no cómo fue producida. Muchas gracias. Quizás para Catherine, ¿se necesita ir al campo y ver qué se produce? Does this work? So, I think I heard the question O sea, la pregunta es si tenemos que ir al campo y ver cómo se produce la lana. Y pienso que nosotros los lugares donde obtenemos las muestras es bien al inicio de la cadena de suministro. O sea, que si vamos a los cultivos o a las granjas o a los campos. Y en el caso de lanas y para carne roja es más difícil, así que hacemos un paso más adelante a lo largo del proceso. Trabajamos con los productores directamente durante la esquila o si no con un socio de confianza que tiene gran competencia, por ejemplo un socio como Sul. Sul nos puede dar una cadena de custodia fuerte en el sentido de que sabemos exactamente en dónde fue producido y cuáles fueron los atributos. Y así que nosotros podemos reunir esos datos en nuestra base de datos. Nosotros tratamos de trabajar con socios de confianza para tener algo que realmente sea factible. No queremos interrumpir los procesos normales y tampoco queremos molestar a los productores, por ejemplo, durante la esquila o de otros procesos que ellos realizan. Bien, muchas gracias. Para Ignacio, ¿cómo ven que este trabajo puede beneficiar de alguna manera a los productores? Hoy por hoy ya existen otros sistemas, digamos, de trazabilidad, básicamente promovidos a nivel de diferentes empresas. Lo que hoy se presentaba sería como un camino diferente que viene a sumar. Quizás si un poco la expectativa es, ellos tienen... Yo me escuchaba, pero... No, le decía que hoy ya hay algunos mecanismos que permiten dar certeza, digamos, de trazabilidad, y es un poco lo que Catherine mostraba, que tiene que ver mucho con digamos, con documentación, ¿tá? Esta es una forma, digamos, como que es diferente. Yo creo que o sea, hay muchas empresas que ya están muy vinculadas a lo que son los consumidores finales, entiendo yo básicamente lo que es Europa o Estados Unidos, pero quizás a raíz digamos, de esto, de que Uruguay sea el primer país que pueda tener la chance de hacer esta trazabilidad mediante esta otra forma, quizás hay gente que descubra el Uruguay lanero y se muestre interesado.
Ya vimos que diferentes etapas de la cadena puede ser, digamos, el producto a chequear con esa base que hay. Y bueno, después dependerá con nuestras herramientas, con nuestras fuerzas, qué es lo que se comunica. O sea, bien, son de Uruguay y qué pasa en Uruguay. O sea, yo creo que hoy por hoy, en este mundo lanero, decir que el 100% de las lanas uruguayas son libres de mulesing, a mucha gente capaz que ya le alcanza. Y bueno, eso para mí ya estaría bueno. En algún otro caso, hay gente que pide certificaciones, que bueno, las empresas arrancaron con eso, están involucradas. El SUL también tiene un grupo de certificación, sabemos, digamos, el trabajo que lleva. Y bueno, capaz que en ese caso también te van a pedir, además de esto, certificación. No lo sé. A veces como que ojalá que nos sorprendamos y que esto pueda ser, digamos, quizás el inicio a una mayor demanda por lanas uruguayas, porque realmente si entras a mirar cuáles son los ítems que hoy por hoy en este mundo, en el 2023, son, digamos, los temas candentes, Uruguay los cumple. Entonces a veces capaz que es más un tema de comunicación y bueno, habrá que ver cómo es que eso lo realizamos, pero eso capaz que es más competencia, digamos, desde el gobierno, de las instituciones, de las empresas que están involucradas. Muchas gracias, Ignacio. Una pregunta para Peter. ¿Se puede utilizar algún sello o código en la lana exportada para demostrar evidencia, por ejemplo, de este acuerdo o de esta propuesta? Gracias, la respuesta es que sí. Y les quiero mostrar cuál es la magia. Ahora voy a encontrarlo en mi computadora en un momento. Pero nosotros tenemos un símbolo de esta verificación. Bueno, esto es un buen ejemplo, de hecho. Lo más importante con el tema de la verificación es que hay un símbolo que se puede colocar a el producto que ha recibido el sello de aprobación de Auditain. En el caso de Country Road, lo tienen en la etiqueta y entonces tienen un código, porque ellos lo ven esto como algo sumamente valioso. Y el símbolo es como la autenticación de terceras partes. Eso genera un valor adicional. Y eso es algo que yo encontré es importante. Los clientes realmente quieren creer que esa marca tiene estas características. Por lo tanto, el símbolo es una ventaja competitiva. Me gustaría agregar algo respecto, perdón. I'll just clarify the commercials on that, because I can see that they want to use it straight away and they can't. Como encargada comercial me toca hacer una aclaración. Es posible utilizar el logo, eso es una negociación entre cada marca y la empresa. Por el momento no es algo que hayamos negociado, con el SUL no es parte del contrato. Entonces, si existen marcas exportadoras que quieran utilizar, lo podemos hablar. Veo que hay por lo menos 2 acá. Y siempre tenemos planes que son adaptados a las realidades de las marcas nacionales, incluso por prenda vendida, para que no tenga que pagar por algo que no van a usar. Es algo que estamos dispuestos a hacerlo, que estamos dispuestos a apoyarlo. También hemos estado hablando con el SUL por el tema de la grifa verde y el tema de utilizar esto en lana sucia también, por ejemplo, en la lana que luego de la esquila se enfarda y se envía, por ejemplo, a Italia. Es algo que lo podemos ver con cada privado, porque cada uno de ustedes lo va a utilizar de forma diferente, en mercados diferentes, con propósitos diferentes y con costos diferentes. Pero es algo que está ahí, la herramienta está ahí, está disponible, lo negociamos y lo hablamos. Gracias. Ahí me sienten, sí. Bien. Otra pregunta, por ejemplo, empresas como Smart Wool
¿Pone el origen o donde la prenda final fue manufacturada? Lo que vemos es que el origen es muy importante y tiene que ver con varios atributos del producto. Country Road es un buen ejemplo. Esto es solo determinados predios, determinados establecimientos en Australia que pueden verificar que son establecimientos donde no se practica milesing. El origen Australia es importante y también que el establecimiento también produce de determinada manera, y esto es para ese mercado. O sea, el origen es muy importante para Country Road. Y lo vemos también del otro lado, en el sentido de que el origen tiene que ver con sostenibilidad. O sea, los consumidores están exigiendo esto, quieren saber más acerca de su producto. Gaby ahora va a hablar más sobre este tema y acabamos de hacer un estudio acerca de cómo los clientes se sienten vinculados al producto. A ser muy claros con el tema origen, aplica a muchos productos. Lo estamos viendo en Estados Unidos con la carne. Ya no alcanza con decir que esa carne fue procesada en Estados Unidos. El consumidor norteamericano, el consumidor estadounidense quiere saber que ese animal fue criado también en Estados Unidos, y hubo todo un tema legal que se acaba de resolver, y ahora para decir que esta carne es de Estados Unidos, ese animal tiene que haber sido criado en Estados Unidos. No alcanza con haber enviado la carcasa y luego, no sé, fraccionado en Estados Unidos. O sea que ahí lo vemos clarito en tema carne. Acá hay gente de miel. En miel está cada día más claro el tema. Antes, por ejemplo, yo que viví muchos años en Europa, alcanzaba con decir esto es de agricultura no comunitaria, o sea, extra Unión Europea. O sea, este producto tiene mieles de varios países fuera de la Unión Europea. Ahora están exigiendo que se especifique de cuáles son esos países, porque no es lo mismo que venga miel de Uruguay que venga miel de España, que venga miel de algunos otros países que tienen otros problemas, otras características, incluso en términos políticos, de democracia, de transparencia, de derechos humanos y demás. O sea, la tendencia global es que el consumidor está pidiendo información sobre no solamente dónde un producto es industrializado, sino del origen de esos alimentos y el origen de esas fibras. Pero además le agregamos a esto la presión de los reguladores. O sea, eso no es poca cosa. El regulador ahora está interesado en saber de dónde viene la materia prima, porque quiere asegurarse que no venga de zonas con deforestación. Nosotros lo vemos clarito con café y cacao, y también con carne bovina. Y el regulador quiere asegurarse de que no venga de lugares donde hay, por ejemplo, trabajo infantil, donde hay esclavitud moderna y donde hay otros temas. Siempre hablábamos con el Sul de que en Uruguay parece que fuéramos totalmente ajenos a estos temas, porque es como, bueno, pero eso no pasa acá. Nosotros acá no tenemos deforestación, acá no hay trabajo infantil, acá no hay esas condiciones infrahumanas de vida y de trabajo. Justamente porque tenemos las condiciones que tenemos que probar que esos productos vienen de acá. O sea, más todavía tenemos la obligación y la oportunidad de contar esa historia. Y volvemos a lo que decía Ignacio, el tema de la comunicación. O sea, es saber vender la historia. Por eso a mí me conquistó esta empresa hace 2 años, porque es una empresa neozelandesa. Y si los neozelandeses son buenos en algo, es en contar historias. Y creo que ahí es donde nos diferenciamos, en los acuerdos de libre comercio, tema aparte, y en saber contar la historia del mundo. Somos muy buenos contándonos las historias nuestras a nosotros mismos. Y después buscamos estas historias, por ejemplo, busquen lana uruguaya en inglés. Busquen Uruguayan Wool en inglés. Fíjense cuántas páginas llega. Busquen esas notas de prensa fantásticas que sacamos acá en los medios locales y nacionales sobre iniciativas medioambientales, carbono neutro, orgánico y demás. Están todas escritas en español. Y son todas para los medios locales. Yo no leo mandarín, pero estoy segura que no están en mandarín. Pero leo inglés y en inglés no están. Entonces tenemos que mejorar la comunicación. No alcanza con producir, hay que saber comunicar. No alcanza con probar el origen con ciencia forense, hay que saberlo contar.
Nosotros tenemos laboratorios, varios, en varios países del mundo, pero no somos un laboratorio. La mitad de nuestro personal está dedicado a la ciencia forense, pero la mitad, que están más en el equipo de Peter, estamos dedicados a transformar esa ciencia en historias. Y yo como uruguaya creo que ahí es donde le podemos agregar más valor, porque trazabilidad ya tenemos que aprender a contarlas. Bien, relacionado un poco con lo que decía Gabriela, una pregunta para Peter. ¿Qué consejos nos darías para comunicar y posicionar lo que son las lanas uruguayas en el mundo? Hay una expresión que es el momento correcto para hacer la cosa correcta. Y una de las grandes oportunidades que ustedes tienen es que el consejo que yo les daría es comiencen a contar sus historias de manera congruente y con la mayor frecuencia posible, utilizar las redes sociales para realmente tener seguidores y que se sepa qué es lo que están haciendo, qué es lo que se hace en Uruguay. No hay duda alguna que los consumidores en todas partes del mundo se ven fascinados con cosas que vienen de acá. Ustedes realmente tienen que contar eso. Y hay una antigua expresión que a mí me encanta, y es: si uno no comunica, se genera un vacío que puede llevar a falta de información, a información errónea. Así que realmente ustedes tienen que narrar su historia, si no, alguien más lo va a hacer por ustedes. Así que utilicen el poder que tienen. Yo sé que Uruguay, como Nueva Zelanda, es un país pequeño, y una de las cosas que Nueva Zelanda ha hecho muy bien es trabajar junto con el gobierno y utilizar fondos públicos y privados, y así crear una masa crítica de comunicación en distintos mercados clave. Y los mercados clave para Uruguay y de lana merino, asumo que es Europa, y el tema de tener un producto extraordinario, brillante, es que hay otras marcas que también quieren ser asociados con lo mejor. Así que tienen que crear una reputación de producir la mejor lana, y las marcas también trabajarían con ustedes. Así que realmente avancen y pónganse a trabajar en esto. Muchas gracias. Ahora, dos preguntas que lo que buscan es un poco profundizar lo que comentaba Catherine, haciendo referencia, por ejemplo, ¿se pueden diferenciar distintas regiones del país entre sí? Y también, ¿se necesita mapear todos los años o con solamente una vez alcanza? Esa es una buena pregunta. La pregunta es si tenemos que mapear todos los años o si alcanza con una única vez. Una vez que hemos establecido la línea de base, y una cosa que no mencioné acerca de la huella geoquímica, es que es algo que es estable y que es robusto, incluso a través del tiempo, incluso cuando hay fluctuaciones como inundaciones o sequías. Eso se mantiene estable a lo largo del tiempo. Y una vez que tenemos esa línea de base, es algo fijo. El punto clave es que no solo queremos asumir que está todo bien en la línea de base, así que lo que sí hacemos es un muestreo de mantenimiento, o sea, algo de menor intensidad, y eso lo hacemos todos los años. Y también lo hacemos porque en ciencia trabajamos con estadísticas y nosotros tenemos mejora continua. Si nosotros tenemos estas huellas y también queremos seguir mejorando. Y también desde el punto de vista comercial, uno tiene una línea de base del país de origen y luego le abrimos
la posibilidad a otros que nos cuenten sus historias, o sea, incluimos a productores individuales o un conjunto de productores y entonces vamos a estudiar con mayor intensidad algunas áreas adicionales. Pero como les dije antes, y le mostré en las diapositivas, pasamos de macro a nivel país o muy pequeño. Y esto tiene que ver con las muestras y todos los datos que tenemos, que entonces nos da la oportunidad de hacer cosas asombrosas con esta tecnología. Y quisiera agregar algo, Kate. Mi impresión de lo que es la situación de Uruguay es que se parece mucho a Nueva Zelanda en cuanto a tamaño y conocimiento general de qué hacemos y cómo. Y yo lo que sugeriría es que tengan una narrativa para Uruguay y no regional. A veces resulta difícil lograr una masa crítica si son un país muy pequeño, pero traten de que tengan una narrativa propia de Uruguay y que demuestren que se distinguen de la competencia. Creo que realmente tienen las herramientas para hacer eso. Ahí se escucha mejor. La última pregunta, antes de invitarlos con un café y dar por cerrada esta instancia, les comentamos que las preguntas que sigan llegando las vamos a responder luego y les vamos a avisar que están disponibles, ¿sí? Una pregunta que llega por WhatsApp. En el caso de la exportación de Uruguay, donde se mezclan principalmente en lana peinada un porcentaje importante de lanas de otros orígenes de la región y de ultramar, ¿cuál sería el resultado del análisis de Oritain cuando se le hace al producto final este examen, ¿no? Este estudio? ¿Cuál sería el resultado? ¿Lanas de varios orígenes o solo de Uruguay? Hablamos de este tema durante el almuerzo y es una gran pregunta. En una prenda como esta, si viene de múltiples orígenes, lo que hay que tener presente es que está basada en 100% de una población. O sea, si hay una combinación de distintos orígenes, es como una mezcla de eso. Y si pienso que es como combinar colores, si tienen azul de Uruguay o Chile o Nueva Zelanda, entonces tienen como resultado una combinación de colores y pueden lograr un color marrón en la gráfica. Y lo que hace la ciencia es que uno puede un puntaje de RG y pueden determinar cuál es la combinación. Incluso cuando es una mezcla pueden determinar el origen. Así que se trata de tener la información, pero tratamos de verificar el origen en un 100% y dependiendo en la necesidad. Si se trata de 100% Uruguay, es mejor hacerlo en los tops y luego dárselo a la hilandería para que entonces eso esté verificado como 100% de Uruguay. Y también todos los aspectos vinculados a estos, si es sostenible y que no se hace mulesing, etcétera. Y que eso está incluido en el producto final, por lo tanto. Así que dependiendo de los distintos insumos, pueden cambiar esta huella geoquímica. Pero entonces esta información, por lo tanto, se adapta y así se puede responder. Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, a los expositores, a ustedes, a las preguntas que estaban llegando por YouTube. Así que bueno, les agradecemos y estamos en contacto por este tema y por la respuesta de las preguntas que faltaron responder. ¿Sí? Los invitamos con un café. Muchas gracias.